Entonces ahora vamos a trabajar con la norma, la propuesta de norma del presente año, 2014. ¿Ya? Les había pedido que lo tengan impreso para ir marcando rápidamente los puntos importantes. ¿Ya? El análisis sísmico estático. Análisis sísmico estático de acuerdo a la norma 2014 como propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que se puede realizar el análisis sísmico estático para edificaciones tanto regulares como irregulares ubicadas en la zona 1. Ahora existen 4 zonas, 1, 2, 3 y 4. O cuando son regulares de no más de 45 metros de altura para cualquier zona. ¿Ya? Para cualquier zona. Entonces continúa con lo mismo. Lo primero que se tiene que hacer es lógicamente el cálculo de el periodo fundamental. El periodo fundamental está en el artículo 454 y se calcula por la misma expresión. H sub n ya sabemos qué significa, ¿no? C sub t, ahora el C sub t se hace un poquito más extenso, ¿no? C sub t, antes era para pórticos, ahora es también para pórticos de acero. También es para pórticos de acero. C sub t es igual a 45. Antes era para sistemas con placas en las cajas de ascensor y ahora le agregan también para pórticos arrastrados de acero. C sub t era igual a 60. Antes era para muros estructurales y para albañilería. Ahora también dice para sistemas duales y para muros de ductilidad limitada. Entonces han habido ciertas ampliaciones, ¿no? Una vez calculado el periodo fundamental, se recomienda post corrida a través de lo que es un análisis de desplazamiento puro, verificar el periodo 0,85 por 2pi el peso sísmico por el desplazamiento, pero este desplazamiento es del centro de masa en traslación pura, ¿no? Centro de masa en traslación pura. Significa que si yo voy a hacer en X el desplazamiento, solamente se podrá mover en X, nada más. El resto está restringido, ¿ya? Y si yo voy a hacer en Y, solamente en Y, y el resto está restringido. Entonces, este es un cálculo adicional que voy a tener que hacer para verificar post corrida, vuelvo a repetir, post corrida, ¿ya? Con esos desplazamientos y la fuerza sísmica que se tienen que calcular. Entonces el proceso va a ser el mismo. Después del periodo fundamental que calculábamos, factor de amplificación sísmica. ¿A dónde vamos a ir con el factor de amplificación sísmica? El factor de amplificación sísmica factor C está en el artículo 2.5 página 12, ¿no? Que nos dice si el periodo fundamental es menor que el periodo T sub P del suelo, donde el espectro va a tener la meseta hasta arriba y ahí empieza a decrecer, ¿ya? Si es menor a T sub P, será 2,5. Pero si este periodo está entre T sub P y T sub L, se agrega ese periodo T sub L. ¿Qué es el periodo T sub L? Es cuando empieza a ceder, sigue desplazándose, ¿ya? Ininterrumpidamente, se podría decir un análisis plástico, ¿no? C sub T es igual a 2,5 T sub P sobre T, y si es mayor a T sub L, va a ser esta relación. Entonces, ha cambiado. Si usted se da cuenta, ya se coloca el 2,5 directo. Ya no está que si calculábamos salía más, hay que colocar asumiendo tanto y todo lo demás, ¿no? Entonces, varias cosas que hemos ido comentando durante muchos cursos han sido adaptados en la norma, ¿no? Han sido mejorados. Por ejemplo, ¿no? Siempre se decía, pero no, la fuerza no puede estar ubicada en el centro de masa, ¿no? Ahora la norma lo indica. Las fuerzas, ¿dónde actúan? Centro de masa. Ya está bastante claro. Ahí ya no hay nada más que
pensar, centro de masa. Es decir, varias cosas, como les vuelvo a repetir, que hemos ido diciendo que no estaba clara la norma, que debería ser mejorada, que debería ser ampliada, muchas cosas se han incluido en esta propuesta de norma, ¿ya? Pues bien, calculan el factor de amplificación sísmica C. Luego, ¿qué van a calcular? Fuerza cortante en la base. La fuerza cortante en la base por esta relación, la misma, pero acá el Z ha cambiado. Miren ustedes, los Zetas, ahora se va usted al anexo 1, antes era prácticamente por lo que es casi departamentos, ¿no? Pero si nos vamos al anexo 1, miren ustedes, ¿no? Me sale que en un departamento, en una provincia inclusive, hay distritos que están en una zona y distritos que están en otra zona. Entonces hay que irse un poco más a detalle, ¿ya? Más a detalle, el anexo 1. Pues bien, tiene ya usted lo que es su fuerza cortante en la base. El U también ha tenido ciertas modificaciones, que ya habíamos hablado en cuanto a lo que es el sistema de aislamiento, ¿no? El U. Usted se va al factor U y en el factor de uso, ahí le dice, sigue siendo 1.5 lo que es un hospital, pero acá hay un A1. Establecimientos ubicados en las zonas 4 y 3, ver nota 1. Se va a la nota 1 y le dice: estas edificaciones tendrán aislamiento sísmico en la base, excepto en condiciones desfavorables del sistema de aislamiento. ¿Cuándo es bueno un aislamiento? Cuando el suelo es rígido. Suelo rígido. Si no es rígido, tendrá que seguir siendo diseñado con el sistema de muros estructurales, ¿ya? Entonces, si es rígido, ya le está obligando a hacer sistema de aislamiento sísmico, aislador sísmico en la base, bien claro lo dice. Luego, sigue usted avanzando. A2, hospitales no comprendidos en la categoría 1. ¿Cuáles son la categoría A1? Acá está la tabla 5.1. Todo lo que tienen radioterapia, medicina nuclear y todo eso son categorías que no pueden ser de ninguna manera que el equipamiento pueda tener problemas, ¿no? Porque la pérdida de esos equipos es demasiado costoso. Como es demasiado costoso, entonces se dice no a la pérdida económica de eso. Por eso el sistema de aislamiento. Como el sistema de aislamiento lo que permite es de que la estructura con deriva prácticamente cero, es decir, casi no se mueve. El aislador es el que se desplaza y la estructura queda ahí. Entonces, en ese sentido se dice, bueno, si no tienes esas categorías, pero sigue siendo postas médicas, clínicas, una clínica, ubicados, bueno, me voy a la nota 2, dice, estas edificaciones tendrán un sistema de protección sísmica por aislamiento o disipación de energía. Significa, usas disipador o aislador de la base para una clínica. ¿Pero cuándo? Cuando están ubicados en la zona 4 y 3. Nada más. Si están en la zona 2, ya no. Están en la zona 1, peor. Entonces, hay ciertas consideraciones que hay que tomarlos en cuenta, ¿ya? Entonces, ya tienes el U. Tienes el U. Luego el C, que ya lo vimos, el S, que es otro cambio que hay en la norma. ¿Cómo se calcula el S? El S, por la tabla número 3. ¿De qué va a depender? Del perfil del suelo versus la zona sísmica. Perfil del suelo versus la zona sísmica. Entonces tengo que ver el perfil con la zona sísmica. Ok. ¿Y cómo es que se han distribuido estos perfiles de suelo? Entonces, marcar la tabla número 3, marcar la tabla número 4, porque ahí está el T sub P y el T sub L, dependiendo del perfil. ¿Cómo voy a obtener? Esto es un resumen completo. La tabla número 2. Entonces, el estudio geotécnico de ahora en adelante, usted, o mejor dicho, cuando la norma sea promulgada y ya entre en vigencia, tiene que usted exigir velocidad de corte, el SPT y
la resistencia 1. Tiene que tener esos factores, muy aparte de los factores normales que tiene que tener la característica, ¿no? Y acá le dice, el perfil S0 viene a ser una roca mayor a 1500 metros sobre segundo. S1 de 500 a 1500 con mayor a 50 el número de golpes y su resistencia última mayor a 100 kilopascales. En fin, entonces lo va a clasificar. Acá está. Suelo S0, roca dura. Suelo 1, muy líquido. Suelo S2, intermedio. Suelo S3, blando o flexible. Entonces ya tiene el S. ¿Qué otro cambio existe en la norma? Usted sigue con la cortante. En la cortante también hace falta el factor R. Y este R ha cambiado. Entonces, ¿dónde voy al R? Me dice R. El R va a ser tratado en las irregularidades. Ahí está. El R viene a ser un producto de lo que es ya les había dado el R sub 0 multiplicado por las irregularidades, ¿ya? Por las irregularidades. El R sub 0 lo vamos a obtener por la tabla número 7. Tabla número 7, página 16. Y las irregularidades, acá están las irregularidades. En altura, irregularidad de piso blando, de piso débil. Antes teníamos 4, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irregularidades. 8 irregularidades. En planta, antes teníamos 3, ahora 1, 2, 3, 4, 5 irregularidades. Y le da una tabla, inclusive le dice, depende de la zona, la categoría, y yo te voy a dar los sistemas que son regulares o irregulares. ¿Qué es lo que se permite? Si estás en una zona, un edificio, categoría de edificación A1 o A2, no se permiten irregularidades en la zona 4, 3 y 2. Por más que el arquitecto quiera ser irregular, no se va a permitir. No se va a permitir. Entonces hay cambios importantes en la tabla número 10. Entonces, esto no solamente para nosotros los estructurales, sino también es para los arquitectos. O sea, van a tener que cambiar ese chip mental, ¿no? Y van a tener que ceñirse pues a las condiciones de lo que dice la norma, ¿no? Si tienes un hospital en la zona 1 Iquitos, tampoco, no se permiten irregularidades extremas. Entonces tengo que ver que es una irregularidad extrema. En fin, marcar esta fórmula del 3.8, página 19, el R igual a R sub 0 y sub A por I sub P. Acá, ¿no? Entonces voy a multiplicar el factor R, va a ser R sub 0 por irregularidad en altura y irregularidad en plano. Cada uno de ellos tiene sus factores, miren ustedes, 0,9, 0,85, en fin, ¿no? Tienen sus factores. Una vez que terminaste ya con la fuerza cortante en la base, ya calculaste tu cortante, el peso sísmico no ha cambiado. El peso será igual, 50% para categorías A y B, 25% para categoría C, 25% para techo, no ha cambiado. Fuerza sísmica por altura. La fuerza por altura, ahora sí, es igual a un coeficiente alfa multiplicado por la cortante. Pero si uno lo ve, el coeficiente alfa es lo mismo, pero con una variación. ¿Qué variación? Antes era P sub I, H sub I sobre la sumatoria. Ahora no, es H elevado al exponente K. Este exponente K, ahora, antes era 0,7 segundos, ¿se acuerdan? Ahora 0,5 segundos. Le dice, si T es menor o igual a 0,5 segundos, el K vale 1. Pero si T es mayor a 0,5 segundos, el K vale 0,75 más 0,5T y es menor a 2. Es menor a 2. ¿No? Eso van a calcular, ¿no? Eso se va a calcular. Entonces ya tiene usted la fuerza sísmica.
Después, ¿qué sigue? Las derivas, los desplazamientos. Nos vamos a los desplazamientos. ¿Qué es lo que nos indica? Las excentricidades siguen siendo las mismas, no cambiaron. Nos vamos a los desplazamientos. En el desplazamiento, lo que nos indica es lo siguiente: desplazamientos laterales. Las derivas siguen siendo las mismas, si usted lo ve. Tabla 11 sigue siendo la misma. Pero para calcular esos desplazamientos laterales ya cambió. Antes, ¿por qué se multiplicaba? 0,75R. Ahora, ¿qué me dice en el artículo 5.1? 0,75 para regular y 0,85R para el irregular. Entonces, ¿a quién está castigando más y más y más? Al irregular. El irregular va a salir mucho más costoso. Tenemos una aproximación que nos debe salir por el orden del 15 al 20% adicional de lo que salía antes. ¿Ya? Más o menos por ahí, ¿no? Pero va a depender de las configuraciones y de muchas otras cosas también, ¿no? Porque si tienes doble irregularidad, también en altura y en planta, ahí está el producto. Vas a multiplicar el irregular por el planta y te baja todo el R, y al final la cortante te sube más, y en fin, ¿no? Entonces, pero por ahí debe de estar. Haces tu deriva. En cuanto a lo que es la fuerza sísmica de diseño, dice, si supera el 30% sigue siendo lo mismo que anteriormente, más adicional el 25%. La junta sísmica sigue siendo la misma. Entonces, eso es en resumen la norma. Ahora yo les voy a dar el resumen acá en la pizarra, ¿ya? Y les voy indicando qué artículo tienen que marcar para poder hacer todo de forma. Entonces todos nos vamos con la norma para trabajar, ya con la norma para poder trabajar. Entonces el análisis sísmico estático por la propuesta del presente año. Análisis sísmico estático. Entonces, primero, ¿cuándo y cómo se tiene que trabajar? Lo que le llaman generalidades. Está en el artículo 451. La página es 21. Ahí le indica, la fuerza sísmica tiene que aplicarse ahora sí bien claro en el centro de masa. Segundo, se va a aplicar para edificios regulares o irregulares de la zona 1. Tercero, aplicar también para edificios regulares. En cualquier zona. Son los 3 puntos importantes. Número 2,
Luego tengo que calcular el periodo fundamental. Este periodo fundamental va a ser calculado por la misma fórmula anterior. El periodo fundamental está en el artículo 454, página 22. Acá el h sub n sigue siendo la altura hasta el nivel 00. H sub n. El C sub t ha cambiado, o mejor dicho, ha sido ampliado. El C sub t, ¿no? El C sub t es igual a 35 cuando es aporticado de concreto armado o aporticado de acero. Pero acá en el acero le dice sin arriostes.